El Pozo de la Eternidad, capítulo 17. Llegó la oscuridad, y el mundo de los elfos nocturnos se despertó. Los mercaderes abrieron sus negocios mientras los fieles iban a orar. La población general se dedicó a su vida sin sentirse diferente a ninguna otra noche. El mundo era suyo para hacer con él lo que les pluguiera, sin importar lo que creyeran las razas inferiores. Pero ínfimas molestias se introdujeron en las vidas de algunos de ellos, pequeñas desviaciones de la rutina y las costumbres. Un maestro de alto rango de la Guardia Lunar, con el largo pelo plateado atado a una coleta, levantó distraídamente un alargado dedo con una larga uña en dirección a una botella de vino que había al otro lado de la habitación, mientras consultaba las cartas astrales en preparación para un ritual importante de la Orden. Aunque era uno de los hechiceros más ancianos, sus habilidades no habían disminuido, lo que era el motivo de su alta posición. La magia era tan parte de su existencia como el respirar, un asunto que hacía con sencillez y naturalidad, casi sin pensar. El golpe que lo sacó de su sillón acolchado y le hizo arrugar el pergamino hasta casi romperlo resultó ser causado por el rápido y fatal descenso de la botella hasta el suelo. Vino y cristal se derramaron por la lujosa alfombra verde esmeralda y naranja que el hechicero acababa de comprar. Con un suspiro de contrariedad, el mago chasqueó los dedos en dirección al desastroso derramamiento. Los trozos de cristal se alzaron súbitamente en el aire, y el vino se reagrupó y tomó la forma del recipiente que lo había contenido. Entonces el cristal empezó a reconstruirse sobre el vino, pero un segundo después, todo volvió a derramarse sobre la alfombra, creando un desastre mayor que antes. El viejo hechicero miró fijamente con gesto torvo, volvió a chasquear los dedos. Esta vez el cristal y el vino cumplieron sus deseos, eliminando hasta el más mínimo indicio de mancha, pero lo hicieron con cierta lentitud, tardando mucho más de lo que esperaba el maestro de la Guardia Lunar. El viejo elfo nocturno volvió a su pergamino e intentó una vez más concentrarse en el acontecimiento que se avecinaba, pero su mirada volvía constantemente a la botella y su contenido. Volvió a señalar la botella, pero entonces, con el ceño fruncido, apartó el dedo y giró el sofá para darle la espalda a la causa de su molestia. En los márgenes de todos los asentamientos importantes había centinelas armados que patrullaban y protegían a los elfos nocturnos de cualquier posible enemigo. Lord Penacho de Cuervo y los que eran como él vigilaban permanentemente las zonas que se encontraban más allá de las fronteras del reino, en la creencia de que los enanos y otras razas codiciaban constantemente el rico mundo de los elfos nocturnos. No miraban al interior, ya que ¿quién de su raza podía representar una amenaza? A pesar de todo, permitían que cada asentamiento mantuviera fuerzas de seguridad sencillamente para tranquilizar a la ciudadanía en general. En Galjara, una gran ciudad a cierta distancia del pozo, al otro lado de Sinashari, los hechiceros comenzaron el ritual nocturno de realinear los cristales esmeraldas que marcaban sus límites. Los cristales actuaban, entre otras cosas, como defensa contra ataques mágicos. Nunca se habían utilizado que recordar a nadie, pero su presencia daba una gran seguridad a la gente. A pesar de que había centenares, no era demasiado problemático el disponerlos. Todos extraían su poder directamente del Pozo de la Eternidad, y los hechiceros solo tenían que usar las estrellas para ajustar los flujos energéticos que iban de uno a otro. En realidad, esto solo requería darle una vuelta al cristal sobre el poste de obsidiana en el que estaba situado. Así, los hechiceros locales eran capaces de orientar varios en el espacio de solo unos pocos minutos. Pero con más de la mitad ya realinados, los cristales empezaron a perder brillo, incluso se oscurecieron por completo. Los hechiceros de Galjara, aunque no eran tan poderosos como la Guardia Lunar, conocían su trabajo lo bastante bien para comprender que lo que estaba pasando no debería ser así. Empezaron a comprobar y a volver a comprobar el dispositivo, pero no encontraron ningún fallo. No lograron extraer energía del pozo, dijo finalmente un hechicero más joven. Algo ha intentado aislarlos de su poder, pero aún no había acabado de decirlo
cuando los cristales reanudaron su actividad normal. Sus colegas mayores lo miraron divertidos, tratando de recordar si, cuando ellos eran novatos como él, habían hecho afirmaciones tan estrambóticas. Y la vida de los elfos nocturnos siguió. ¡Ha fracasado!, rugió Hakar. Casi azotó al noble más próximo, pero apartó su feroz látigo en el último momento. Miró a Lord Savius con unos ojos mortalmente oscuros. Hemos fracasado. Las bestias infernales que había a los lados del cazador se hicieron eco de la furia de su amo con siniestros gruñidos. Savius no estaba menos decepcionado. Miraba el trabajo que los nobles y Hakar habían hecho y veía horas de futilidad. Y sin embargo, tanto el cazador como él habían visto el mérito de la sugerencia de la reina. Sencillamente no tenían ni el conocimiento ni el poder necesario para hacerlo funcionar. Que los esfuerzos de los nobles hubieran permitido que una veintena de guardias siniestros se unieran a los que ya estaban en el plano mortal no hizo nada para calmarlos. Esa cantidad no era más que un lento goteo y no servía para allanar el camino para el advenimiento del grandioso. ¿Qué podemos hacer?, preguntó el elfo nocturno. Por primera vez leyó incertidumbre en el sobrenatural rostro del cazador. El enorme guerrero volvió sus malignos ojos hacia el portal que otros nobles seguían intentando reforzar y agrandar. Debemos preguntarle. El consejero tragó saliva, pero antes de que su monstruoso camarada pudiera dar un paso, Lord Savius se obligó a avanzar y se postró ante el portal. No escurriría el bulto, no ante su dios, y antes siquiera de que su rodilla tocara la piedra, Savius oyó una voz en su cabeza. ¡Se ha fortalecido el portal! No, grandioso. El trabajo en ese sentido no ha progresado como esperábamos. Por espacio apenas de un instante, lo que casi pareció una furia enloquecida amenazó con abrumar al elfo nocturno. Pero entonces la sensación pasó. Seguro de que lo había imaginado, Savius esperó las siguientes palabras del dios. ¿Quieres algo? ¡Habla! Lord Savius explicó la idea de aislar el poder del pozo y reservarlo solo para el palacio. Y como no lo habían conseguido, mantuvo la cabeza baja, humillado ante el poder que hacía que el poderío combinado de todos los elfos nocturnos no pareciera más terrible que el de un insecto. Ya lo he pensado, respondió finalmente el dios. Aquel a quien envié primero ha fallado en su deber. Tras Savius, el cazador dejó escapar un ruidito que bordeaba la desesperación. Se te enviará otro. Debes asegurarte de que el portal esté listo para él. ¿Otro, mi señor? Ahora enviaré a uno de los comandantes de mi hueste. Él se encargará de que suceda lo necesario y rápido. La voz desapareció de la cabeza de Savius. Este se tambaleó por un momento, ya que la partida le resultó tan aturdidora como si le hubieran cortado un brazo. Otro de los nobles lo ayudó a levantarse. Savius miró a Hakar, que no parecía nada contento a pesar de lo que el consejero consideraba la mejor de las noticias. Nos envía a uno de sus comandantes. ¿Sabes cuál? El cazador empezó a enrollar nerviosamente el látigo. A su lado, las dos bestias infernales se encogieron. Sí, sé cuál, señor de los elfos nocturnos. Debemos prepararnos. Vendrá de inmediato. A pesar de lo que le preocupaba, Hakar se unió a Savius cuando éste se incorporó a los nobles que realizaban el ritual. La pareja sumó sus conocimientos y su habilidad para amplificar lo mejor que podía el armazón de energía que mantenía abierto el portal. La esfera ardiente se hinchó y chispas de energías multicolores brotaron constantes de ella. Palpitaba, casi respiraba. El portal se estiró y un salvaje ruido acompañó el cambio físico. El sudor ya corría por el rostro y el cuerpo de Savius, pero no le importaba. La gloria de lo que intentaba le daba fuerzas.
Se lanzó al conjuro incluso con más ganas que el cazador, para hacer que no solo resistiera sino que se expandiera cuanto fuera necesario. Y mientras crecía hasta tocar el techo, del portal salió repentinamente una figura enorme y oscura, a la vez tan maravillosa y terrible que Sabios a duras penas pudo evitar gritar de agradecimiento al grandioso. Allí estaba uno de los comandantes celestiales, una figura ante la cual Hakkar parecía tan indigno como Sabios se había sentido al lado del cazador. ¡Que Lun nos guarde!, gimió uno de los otros hechiceros. Se apartó, casi destruyendo el valioso portal en el proceso. Sabios apenas pudo hacerse con el control y con un poderoso esfuerzo lo mantuvo en su sitio hasta que los demás se recuperaron. Una enorme mano con 4 dedos, lo bastante grande como para abarcar la cabeza del consejero, se extendió hacia adelante, señalando con un dedo rematado en una garra al hechicero descuidado. Una voz, que era a la vez el ruido de las olas al romper y el luminoso tronar de un volcán en erupción, emitió una sola e irreconocible palabra. El elfo nocturno, que se había alejado trastabillando, gritó cuando su cuerpo se retorció como un trapo que estuvieran exprimiendo. Una grotesca procesión de crujidos se unió al grito, que empezó a perder fuerza. La mayoría de los nobles apartó la mirada y las bestias infernales de Hakkar gimotearon. La macabra vista estalló en llamas negras, envolviendo lo que quedaba del desafortunado hechicero. Las llamas lo devoraron como una manada de lobos hambrientos, consumiendo a la víctima hasta que, segundos después, una pequeña pila de cenizas en el suelo era lo único que le quedaba de él. ¡No habrá más fracasos!, afirmó la voz tonante. Si el cazador y la guardia siniestra no habían asombrado lo suficiente a los sabios, seguramente solo el dios podría impresionar al consejero más que este recién llegado. La terrible figura avanzaba sobre 4 gruesas patas musculosas que recordaban alas de un dragón, excepto porque acababan en grandes pies con 3 enormes dedos rematados en garras. Una magnífica cola, cubierta de escamas, barría el suelo de uno a otro lado, un movimiento que muy probablemente era señal de la impaciencia del ser celestial. Desde su cabeza hasta la punta de la cola se derramaba por su espalda una melena de puras llamas verdes. De su espalda también salían unas enormes alas coriáceas. Pero incluso a pesar de su envergadura, Sabius se preguntaba si podrían levantar una forma tan gigantesca y poderosa. Su piel, donde no estaba cubierta por una armadura negra, era de un verde grisáceo oscuro. Era el doble de ancho que Hakkar y mediría algo más de 5 metros de altura. Si el consejero no se equivocaba, los inmensos colmillos retorcidos que salían de su mandíbula superior casi arañaban el suelo, y el resto de los dientes, parecidos a puñales, medían lo mismo que la mano del elfo nocturno. Con unos ojos ardientes que miraban desde debajo de un ceño prominente, observó al señor consejero y especialmente al cazador. ¡Le has decepcionado!, fue lo único que declaró el alado comandante. ¡Ya! Hakkar se detuvo en su protesta y bajó la cabeza. No tengo excusa, Manoroth. Manoroth inclinó la cabeza levemente y miró al cazador como si estuviera examinando un trozo de basura encontrado en el plato del almuerzo. No, no la tienes. La bestia infernal que había a la derecha de Hakkar gimoteó de forma repentina. Unas llamas negras, iguales a las que habían eliminado al hechicero negligente, envolvieron al asustado sabueso. Este rodó desesperadamente por el suelo, intentando sofocar unas llamas que se negaban a apagarse. El fuego se propagó por él y lo consumió. Y cuando solo un hilillo de humo marcó el punto donde había estado la bestia infernal, Manoroth volvió a dirigirse al cazador. ¡No habrá más fallos! El miedo inundó a Sabius, pero un miedo maravilloso y glorioso. Allí estaba el poder encarnado, un ser que se sentaba a la diestra del grandioso. Allí había alguien que sabría tornar la derrota en victoria.
La mirada oscura se posó sobre él. Manoroth sorbió con su roma nariz y luego asintió. El grandioso aprueba tus esfuerzos, señor de los elfos nocturnos. Lo habían bendecido. Sabio se postró aún más. Doy gracias. Seguiremos el plan. Aislaremos la fuente del poder del resto del reino. Entonces, la hueste podrá llegar con más presteza. ¿Y el grandioso vendrá entonces? Manoroth le dedicó una amplia sonrisa, una con la que podría haberse tragado al consejero de una pieza. Oh, sí, señor de los elfos nocturnos. Sargeras desea estar aquí cuando comience la purificación del mundo. Lo desea muchísimo. La hierba llenaba la boca y la nariz de Ronin. Al menos suponía que era hierba. Sabía a hierba, aunque no tenía demasiada experiencia con dicho plato. El olor le recordaba a campos vírgenes y a tiempos más tranquilos, tiempos con Bereza. Se incorporó con esfuerzo. Había caído la noche y, aunque la luna brillaba bastante, revelaba poco más aparte del hecho de que se encontraba en una zona de bosque disperso. Ronin escuchó, pero no logró oír sonidos de la civilización. El terror repentino a haber sido catapultados a otra era más lo abrumó brevemente, pero entonces el mago se acordó de lo que acababa de pasar. Había llegado allí como consecuencia de su propio conjuro, de un intento desesperado de escapar del demonio que le estaba absorbiendo la magia y la vida en el proceso. Pero si estaba en el mismo tiempo, ¿dónde había aterrizado? El entorno no le daba pista alguna. Podía estar a pocos kilómetros de distancia o en el otro extremo del mundo. Y si era esto último, ¿podría volver a Kalimdor? Esperaba que Krasus siguiera vivo en alguna parte, ya que estaba convencido de que solo podría volver a casa con la ayuda de su antiguo mentor. Ronin se puso en pie a duras penas e intentó decidir en qué dirección emprender el camino. Por lo menos tenía que descubrir de algún modo dónde se encontraba. Un ruido en el bosque tras él hizo que el humano girara sobre sus talones, levantó las manos y preparó un conjuro. Una figura enorme emergió. Sin problemas, mago. Soy solo Brox. Ronin bajó las manos con cuidado. El enorme orco avanzó con pesadez, todavía empuñando el hacha que le habían fabricado Malfurion y el semidios. Al acordarse del elfo nocturno, Ronin miró a su alrededor. ¿Estás solo? No estaba hasta que te vi. Haces mucho ruido, humano. Te mueves como un niño borracho. El mago ignoró el comentario y miró detrás del orco. Pensaba en Malfurion. Él también estaba cerca cuando lancé el hechizo. Si tú fuiste arrastrado, puede que él también. Puede. Brox se rascó la fea cabeza. No he visto ningún elfo nocturno, tampoco ninguna bestia infernal. El humano se estremeció. Tenía la esperanza de no haber incluido al demonio en su escapatoria. ¿Alguna idea de dónde estamos? ¿En un bosque? Ronin casi le soltó una barbaridad por la inutilidad de la respuesta, pero se dio cuenta de que él no podría haberlo hecho mejor. Yo planeaba ir por allí, dijo señalando hacia lo que él creía que era el este. ¿Alguna idea mejor? Podríamos esperar a que saliera el sol. Veríamos mejor, y a los elfos nocturnos no les gusta la luz. Aunque aquello tenía bastante sentido, Ronin no se sentía cómodo esperando el amanecer, y se lo dijo a su compañero. Brox lo sorprendió al asentir. Mejor que exploremos, mago. Se encogió de hombros. Tu dirección es tan buena como cualquier otra. Cuando ya empezaban a andar, a Ronin se le ocurrió una pregunta. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Brox? No a este sitio concreto, eso ya lo sé. ¿Cómo has llegado a este reino? Al principio, el orco mantuvo la boca cerrada, pero finalmente se lo contó. Ronin escuchó el relato.
Conteniendo las emociones, el veterano y su malogrado compañero habían ido justo detrás de Crassus y él, y al igual que ellos, habían sido atrapados por la anomalía. ¿Comprendes lo que se nos tragó? Brock se encogió de hombros. El conjuro de algún mago, uno malo, nos mandó lejos de casa. Más de lo que crees. Ronin decidió que Brox tenía derecho a saber la verdad, a pesar de lo que pensara Crassus, y él le contó lo que había pasado. Para sorpresa del mago, Brox aceptó la historia sin rechistar. Solo cuando Ronin pensó acerca de la historia del pueblo orco se dio cuenta del porqué. Los orcos ya habían atravesado el tiempo y el espacio para llegar a aquel mundo desde otro. Que un conjuro lanzara a uno de ellos al pasado no era algo tan diferente. ¿Podemos volver, humano? No lo sé. Lo has visto. Los demonios están aquí. La legión está aquí. Esta es la primera vez que intentaron invadir nuestro mundo. La mayoría de la gente de fuera de Dalaran ya ni siquiera se acuerda de la historia. Brox aferró el hacha con más fuerza. Nos enfrentaremos a ellos. No, no podemos. Ronin explicó el razonamiento de Crassus, pero aunque Brox había aceptado enseguida todo lo demás, puso el límite en lo que respectaba a dejar en paz el pasado. Al orco el asunto le parecía muy sencillo. Allí había un enemigo peligroso y repugnante que masacraría todo lo que encontrara a su paso. Solo un cobarde o un tonto dejarían que algo así sucediera, y Brox lo dijo más de una vez. Si interferimos, podemos cambiar la historia, insistió el mago, aunque en lo más profundo de su corazón quería estar de acuerdo con el orco. Tú has luchado, gruñó Brox. Aquella sencilla frase echó por tierra el único argumento de Ronin. El mago ya había luchado, y al hacerlo había hecho una elección. Pero, ¿había sido la correcta? Ya había alterado el pasado, pero ¿hasta qué punto? Continuaron en silencio, Ronin enfrentándose a sus demonios interiores y Brox ojo avisor en busca de demonios físicos. No veían por ninguna parte indicio alguno de dónde podían haber acabado. En un momento dado, Ronin pensó en concentrarse en el claro e intentar volver y transportarse allí con el orco. Entonces recordó la bestia infernal y lo que casi le había hecho. La arboleda se fue haciendo cada vez más densa, hasta convertirse en un poblado bosque. Ronin maldijo el silencio, ya que la dirección que había escogido le pareció ahora la equivocada. Brox no dio indicación de su opinión, limitándose a abrir camino a hachazos cuando el paso se hacía imposible. El arma lo cortaba todo con tal facilidad que el mago esperó que su compañero no lo alcanzara a él accidentalmente. Ni siquiera el hueso detendría la hoja. La luna se desvaneció cuando el denso follaje de los árboles circundantes ocultó el cielo por completo. El camino se volvió impracticable. Tras algunos minutos de intentar abrirse paso infructuosamente, la pareja decidió dar vuelta. El orco siguió sin decir nada acerca de la elección de Ronin, pero cuando se giraron descubrieron que el camino que habían seguido se había desvanecido por completo. Donde una vez había estado el sendero, había unos árboles enormes, y un denso sotobosque evidenciaba aún más que aquella no era la dirección correcta. Pero tanto el orco como el humano observaron los árboles con desconfianza. Vinimos por aquí, sé que lo hicimos. Sí. Brox levantó el hacha y fue hacia los misteriosos árboles. Y volveremos por el mismo camino. Pero cuando blandió el hacha, unas manos en forma de ramas cogieron el arma por los costados de la hoja y tiraron de ella hacia arriba. Al negarse a soltarla, Brox quedó colgado por el mango. Movió las piernas en un intento por usar su peso para liberar el arma. Ronin corrió a su lado, tiró sin éxito de los pies del orco, miró los largos dedos inhumanos y empezó a murmurar un hechizo. Algo lo golpeó por detrás. El mago salió impulsado hacia adelante y se habría dado contra el árbol que tenía enfrente de no ser porque éste se apartó en el último momento.
La inercia hizo que Ronin cayera a tierra, pero en vez de dar contra el duro suelo o contra alguna de las retorcidas raíces que los rodeaban, se desplomó sobre algo más blando, un cuerpo. Ronin gimió al suponer que había dado con una víctima anterior a los siniestros árboles, pero mientras se levantaba un rayo de luz de luna que de algún modo había penetrado las densas copas de los árboles, le permitió ver el rostro. Malfurión. Repentinamente, el elfo nocturno gimió, abrió los ojos y vio al mago. ¡Tú! A cierta distancia, Brox gritó algo. Tanto el humano como el elfo nocturno miraron al momento. Ronin levantó la mano para preparar un ataque, pero Malfurión lo sorprendió al agarrarlo por la muñeca. ¡No! La figura de piel oscura se incorporó y examinó rápidamente los árboles. Asintió para sí mismo. ¡Brox!, gritó. ¡No luches contra ellos! No quieren hacernos daño. ¿No quieren hacernos daño? ¡Quieren mi hacha! Tienes que hacer lo que yo te diga. Son protectores. El guerrero emitió un gruñido de reticencia. Ronin miró a Malfurión en busca de una explicación, pero no recibió ninguna. En vez de eso, el elfo nocturno soltó la muñeca del mago y se puso en pie. Seguido de Ronin, Malfurión se encaminó a la zona donde combatía Brox. Encontraron al orco rodeado por árboles de aspecto ominoso. De lo alto colgaba un cúmulo de ramas en el que estaba enredada el hacha. El guerrero jadeaba por el esfuerzo y tenía el cuerpo en tensión. Miró a sus compañeros, al arma y de nuevo a sus compañeros, aún inseguro sobre si subir a buscarla. He reconocido tu voz, gruñó. Más vale que tengas razón. La tengo. Mientras el mago y el guerrero observaban, Malfurión fue hasta el árbol más alto y empezó a hablar. Doy gracias a los hermanos del bosque, los protectores de lo salvaje. Sé que me habéis estado protegiendo hasta que me encontraron mis amigos. No desean hacer daño alguno. Es que no lo comprenden. Las hojas de los árboles empezaron a susurrar al mecerse, aunque Ronin no sentía viento alguno. El elfo nocturno asintió y continuó. No os molestaremos más. Más susurros de hojas y las ramas que retenían el hacha de Brox se separaron y el hacha cayó hacia la tierra. El arma podía haber caído tranquilamente al suelo, pero el orco dio un paso al frente en forma repentina. Alargó una poderosa mano y agarró el mango con habilidad, pero en vez de blandir el hacha contra los árboles, se arrodilló ante ellos y apoyó la hoja al suelo. Pido perdón. Las copas de los altísimos árboles volvieron a susurrar. Malfurión apoyó la mano en los anchos hombros del orco. Aceptan tus disculpas. ¿De verdad puedes hablar con ellos?, preguntó al fin Ronin. Hasta cierto punto. Entonces, pregúntales dónde estamos. Ya lo he hecho. No demasiado lejos de donde nos encontrábamos, pero sí lo suficiente. De hecho, a la vez hemos tenido buena y mala suerte. ¿Cómo es eso? El elfo nocturno sonrió con tristeza. Estamos a poca distancia de mi casa. Aquello fue una buena noticia para el mago, aunque vio que no demasiado para el elfo y tampoco le pareció bueno a Brox, que maldijo en su lengua. ¿Qué pasa? ¿Qué sabéis los dos? Me capturaron cerca de aquí, mago, gruñó el fornido guerrero. Muy cerca. Al recordar su propia captura, Ronin comprendió por qué Brox estaba tan molesto. Entonces saldremos de aquí. Esta vez sé a lo que atenerme. Malfurión levantó una mano en señal de protesta. Ya hemos tenido suerte, pero aquí te arriesgas a que la Guardia Lunar perciba tu conjuro, y tienen la capacidad para usurparlo. De hecho, puede que por lo menos hayan percibido el primero. ¿Qué sugieres? Como estamos cerca de mi casa, deberíamos hacer uso de ella. Hay otros que podrían sernos de ayuda. Mi hermano y Tirande. Brox apoyó la sugerencia. La chamán, ella ayudará. Su tono se ensombreció. Tu gemelo. Sí. Ronin
Seguía preocupado por Crassus, pero al no tener ni idea de cómo localizar a su antiguo mentor, la idea del elfo nocturno era lo que tenía más sentido. El trío partió encabezado por Malfurion. El camino a través del bosque resultó ser sorprendentemente fácil, en comparación con el viaje que habían padecido el humano y el orco. Parecía como si los accidentes del terreno se apartaran del camino de Malfurion para facilitarle el viaje. Ronin sabía algo acerca de los druidas, y por primera vez supo que Malfurion era uno de ellos. ¿El semidios Cenarius te ha enseñado a hablar con los árboles y lanzar conjuros de ese tipo? Sí, parece que soy el primero que los comprende realmente. Incluso mi hermano prefiere el poder del pozo a la senda de los bosques. Ante la mención del pozo, una sensación de ansia y nerviosismo tocó a Ronin. Combatió esas emociones. El pozo que su compañero había mencionado solo podía ser el pozo de la eternidad, la legendaria fuente de poder. ¿Estaban tan cerca? ¿Era ese el motivo de que su magia se hubiera amplificado? Tal poder a su disposición, y con tanta facilidad. No estamos muy lejos, dijo Malfurion un poco después. Reconozco aquel anciano retorcido. El anciano al que se refería era un viejo árbol retorcido que a Ronin al menos le parecía poco más que una silueta oscura. No obstante, otra cosa llamó la atención del mago. ¿Eso que oigo es una corriente de agua? El elfo nocturno parecía más animado. Fluye muy cerca de mi casa. Unos minutos más y... Pero antes de que pudiera acabar, el bosque se llenó de figuras ataviadas con armadura. Brox enseñó los dientes y aferró el hacha. Ronin preparó un conjuro, seguro de que aquellos eran los mismos malvados atacantes que lo habían capturado junto a Crassus. Por lo que respectaba a Malfurion, el elfo nocturno parecía completamente perplejo ante la súbita aparición de estos atacantes. Empezó a levantar una mano hacia ellos, pero vaciló. La duda de Malfurion hizo que Ronin se detuviera a su vez. Aquello resultó ser un error, ya que al instante siguiente un velo de energía roja cayó sobre cada uno de ellos. Ronin sintió que se le congelaban los músculos y le fallaban las fuerzas. No podía moverse. No podía hacer otra cosa que mirar. Buen trabajo, muchacho, afirmó una voz autoritaria. Este es el hombre bestia que buscábamos, y los otros son sin duda quienes le ayudaron a escapar. Alguien respondió, pero en voz demasiado baja para que Ronin pudiera distinguir las palabras. Una partida de jinetes, dos de los cuales llevaban báculos brillantes de color esmeralda. Entró en el círculo de soldados. A su cabeza venía el elfo barbudo, que seguramente estaba al mando, junto a él. Los ojos de Ronin se abrieron de par en par. La única respuesta que podía dar en las presentes condiciones apenas logró reflejar su asombro al reconocer a la figura que iba junto al comandante. La ropa era diferente y llevaba el perro recogido en una coleta, pero no había ninguna duda de que el rostro taciturno era un duplicado exacto del de Malfurion.